cuáles son las enseñanzas budistas en torno a la muerte, y por eso hemos titulado este espacio La vida después de la muerte. Thank you, Long Beyond, yes, for being here with us. I would like to ask first, what is death for you? Basically, this is one important answer because the answer from Buddhists might be different than many other beliefs or religions in the world. Esta es una respuesta muy importante que le voy a dar, pero es tan solo una respuesta que le voy a dar desde la mirada budista, pues por supuesto hay diferentes religiones en el mundo que tienen cada una respuesta a esta pregunta. Because that in Buddhist, this is not we are afraid of. We are not afraid of death, but we are afraid of being born again. Desde el budismo, la muerte no es algo de lo que se tiene miedo. En realidad, los budistas no tenemos miedo de la muerte, sino de volver a renacer. If I ask you, Ammy, for example, maybe a few years from now, you have to relocate to Thailand and you can't go back to Colombia at all. What would be your feeling? Si te preguntara a mí que en algunos años deberías de reubicarte, mudarte a Tailandia y no vas a poder volver, ¿cómo te sentirías al respecto? Good. I think it's a good thought for me. Yeah, you're going to feel like, okay, what do I do? That's quite a big shock. And because Colombia is where you belong to, and you are not used to Thailand, and maybe you probably didn't like the food, maybe you didn't like the weather, or you are not sure what your life is gonna be. And that's why you are a little bit afraid of being in Thailand. Pues por lo general, ese tipo de cambio implica un cierto miedo porque desconoces a Tailandia o no sabes si la comida te va a caer bien, si el clima te va a caer bien, entonces no es muy conocido, no es un ámbito familiar. Por ende, normalmente es normal sentir un poco de miedo frente a esa perspectiva. But one thing that you could probably would feel is you will not have a chance to be in Colombia anymore, right? And that's the meaning of that. Pero lo que sí sentirías es que como ya no puedes estar en Colombia, pues sentirías muy claro que no podrías volver a estar en Colombia y de alguna manera esa es la misma sensación que te provocaría la muerte. So that for us is the loss of the chance of being born or living as human beings. Y eso de alguna manera es como la pérdida de volver a nacer, de estar vivo como seres humanos. We can say that is there such things as a good death and a bad death? Yes. First, because you lost the chance of living as a human being, which means that you need to prepare for your death. The death that is prepared is a good death. The death is unprepared is a bad death. A mí preguntó si hay algo como una muerte buena o mala. Entonces Long John responde, pues eso efectivamente es como la oportunidad que como ser humano podemos perder, es estar preparado para la muerte. Entonces cuando nosotros nos preparamos para la muerte, ahí podemos considerar que nuestra muerte va a ser buena. Si no nos preparamos, ahí resultaría una muerte mala. But, ¿qué es una buena muerte? Una muerte sin sufrimiento. What is a good death without suffering or pain or something else? Not necessary. Actually, a good death means that the death that will
bring you to a more superior realm or a place after that is more superior than the bad death. So, okay, put it very simple, because in many religions, we also have the concept of heaven and hell. So a good death means that you go to heaven, and a bad death means that you go to hell. Bueno, de alguna manera, pues no necesariamente implica esas nociones de sufrimiento que mencionaste. Una buena muerte, en realidad, es una muerte que nos permite terminar en un reino superior al reino de donde salimos. Para hacer la comparación con otras religiones, por ejemplo, se suele hablar de el cielo y el infierno. Entonces ahí se podría considerar que el cielo sería, ir al cielo sería ir a un reino superior, por ende una buena muerte, y al infierno una mala muerte. And this is not related to pain or peaceful death or anything like that. It doesn't relate to, it isn't related to your lifespan, whether you live long or you die young, but it depends on the destination after that. Entonces, la calificación mala buena no tiene que ver con el dolor, ni con el sufrimiento, ni con el tiempo que uno haya vivido, una vida larga o corta, más tiene que ver con el destino hacia dónde vamos a llegar después de la muerte. But there's one thing that I like to mention before we proceed to the next question is, actually it depends on the quality of the mind at the moment you're dying. Entonces, una cosa que me gustaría mencionar antes de proceder a la siguiente pregunta es que en realidad esto depende de la calidad de la mente, o sea, el tipo de muerte dependerá de la calidad de la mente. A person who are dying with a bright mind is considered to have a good death. A person who is dying with a clouded mind is considered to have a bad one. Una persona que muere con la mente clara, purificada, se puede considerar morir una buena muerte. Una persona que tiene la mente con nubes, nublada, ahí se podría decir que muere una mala muerte. Yes. Entonces, ¿cómo podríamos prepararnos para una buena muerte? Can we prepare for death, for a good death? Yes. Actually, this is a very interesting question, because the preparation needs to be done all the time. Esa es una muy buena pregunta, porque en realidad la preparación la deberíamos de hacer todo el tiempo. Basically, the quality of the mind at the moment you're dying depends on the whole actions or the whole karmas that you've been doing your whole life. La calidad de tu mente depende de todas las acciones, de todo el karma acumulado de tus acciones durante tu vida. Because if you've been doing bad things your whole life, like hurting other people, killing, stealing, or a lot of adulteries your whole life, when you're dying, your mind won't be clear. Porque si durante tu vida has cometido varios malos actos como robar, cometer adulterio, matar, entonces tu mente no va a estar en una condición clara al llegar a la hora de la muerte. But when you've been doing something good your whole life, like you've been helping other people, you've been doing a lot of meditation, sharing a lot of generosity to people, when you die, you have a higher chance of having a clearer mind. Pero si durante tu vida has estado haciendo buenos actos, como ayudar a las personas, meditar mucho, demostrar tu generosidad, entonces tienes mayor probabilidad que a la hora de tu muerte, tu mente va a estar en una condición más pura. But there are some exceptions as well. First, when we die, the mind is going to break. And when the mind is breaking, it is releasing a lot of pictures of your whole life, and you are going to see those pictures.
Pero hay unas excepciones. Cuando mueras, lo que sucede es que tu mente se está descomponiendo y en ese proceso de descomposición aparecen muchas imágenes de todo lo que ha sucedido, acontecido a lo largo de tu vida. And that's the movie you're gonna watch alone. Y esta es la película que tú solo o sola vas a estar viendo. But whether it's gonna be película mala or película buena, it depends on the karmas you've been doing. Because if you've been doing good karmas, then the pictures you see are gonna be good ones, and you're gonna have bright mind. Entonces, si la película que estarás viendo es buena o mala, dependerá justamente de tus acciones. Y si tu karma, el karma de las acciones ha sido buena, entonces hay más probabilidad que justamente tu mente estará en una condición más pura. And as well, this is very important because for someone who's been doing something good their whole life, but at the moment of dying, he gets angry. His mind is not going to be clear as well. Pero también una persona que de repente en su vida ha hecho malas cosas, malos actos, ahí en el momento de la muerte, pues su mente no estará purificada, más bien nublada. So the moment of dying is super important because even if you've been so prepared your whole life, but you get so upset, you get so angry when you die, then you probably will not gonna have the brightest mind. Entonces, el momento de la muerte también es muy importante porque si bien uno puede haber llevado una vida lleno de buenos actos, si en el momento de morir la mente se pone en una condición más negativa, entonces hay menor probabilidad que la mente se mantenga en ese estado puro en el momento de morir. In Buddhism, we have 31 destinations. Okay. En el budismo decimos que hay 31 destinos después de la muerte. Ranking from the brightest mind to the darkest mind. Y hay un ranking de la mente más pura a la mente más oscura. So instead of going to the brightest place because you've been doing super generous thing your whole life, but when you die, you get angry at someone. Instead of going to the brightest rank, then you go to the mid level. Entonces, si en el momento de tu muerte, a pesar de haber llevado una vida lleno de buenos actos, te enfadas con alguien, entonces en vez de terminar en el rango más alto correspondiente a la mente más pura, terminarás quizás en algún rango intermedio. And that's why I said that preparing for that is a little bit tricky. Y es por eso que les mencioné que prepararse para la muerte puede ser también un poco complicado. For monks, we are often invited to go to hospital because we go there to help dying patients prepare for their death. Para nosotros monjes, somos frecuentemente invitados para visitar hospitales, para visitar pacientes que están preparándose para la muerte, para justamente ayudarlos en ese proceso de transición. So we go there to help them meditate. We go there to remind them of the good things that they've been doing. And we go there to tell them that don't be upset, don't be afraid, because that's going to lead to fear and clouded mind. Entonces lo que hacemos es ayudarles a meditar, ayudarles a recordar todos los buenos actos que han hecho durante su vida y ayudarles a no sentir miedo, porque así aseguramos que no tengan la mente tan oscura en el momento de morir. And the most important is we go there to tell their relatives that don't cry, don't grieve, don't be sad, because the dying one or the beloved one who is dying is going to feel sad for you. So you must be, like cheering them up, not them cheering you up. Entonces también, y quizás aún más importante, aconsejamos a los familiares que acompañan a la persona que está muriendo de no sentirse triste, de no llorar, porque esto le va a sentir
más triste a la persona que está muriendo y por ende incrementa la probabilidad que morirá con la mente un poco nublada. Entonces le explicamos que más bien son ellos quienes deberían de estar ahí alentando, alegrando a la persona que está en proceso de morir y no al contrario. ¿Cuál sería la enseñanza budista para lidiar con la muerte? ¿Cuál sería esa enseñanza en la que podemos lidiar sobre todo con el miedo a la muerte? According to the Buddhist teaching, how can we deal with the fear of death? First, we need to prepare for the death. We need to understand what life after death means. We need to also set the goal. Entonces, primero necesitamos prepararnos para la muerte. Necesitamos entender qué es qué es la vida después de la muerte y así permitirnos establecer una meta. So normally in our life, we also set our goal that we want to be successful, we want to have good family, we want to have a good life. But usually for most people, that's it. But for Buddhists, we also have the goal of the earth level, the goal of the sky level, and the goal of the space level. So there are different layers of our life goal. Entonces, normalmente en una vida, las personas tenemos objetivos, metas como una buena carrera, una buena familia y así demás, ¿no? Determinamos las metas para nuestra vida. Nosotros, los monjes, tenemos 3 niveles de metas. Un nivel en la tierra, un nivel en el cielo y un tercer nivel en el espacio. It's not only monks who have these 3 levels of the life goal, but I think all Buddhists, we have to be aware of this. Y en realidad no somos solo los monjes que tenemos estos 3 niveles de metas. De hecho, todos los budistas pueden tener esa visión distinguida de metas. Even when we were young or we go to temples, like our parents or maybe our teaching monks in the past, they've been telling us that, you know, your actions, if you've been doing your actions your whole life, your destinations after life is not going to be the good one. De hecho, incluso desde niños, desde pequeños, cuando íbamos a visitar el templo o quizás también con los monjes que enseñaron, nos explicaron que ahí hacia donde terminamos yendo después de la muerte, eso viene determinado por las acciones que hacemos durante nuestra vida. And a good preparation for that is similar to when I asked you a question earlier that, Emmy, if one day someone said to you that you can't live in Colombia anymore, you have to choose a place to live, maybe anywhere in the world, you can choose. Maybe that's better than, you know, okay, you must go to Thailand and live there forever, right? But you can choose now. So what you need to do is to have good preparation. Maybe you need to prepare that once you go there, you have enough money. Entonces, para retomar el ejemplo que te di antes, Ammy, pues imaginando que tienes que irte de Colombia y irte a Tailandia, pues podríamos cambiar el escenario y decir, tienes que dejar a Colombia, pero puedes escoger cualquier país hacia donde quieres dirigirte. Entonces, esto te permite a prepararte y de repente quizás darte cuenta que necesitas llevar suficiente dinero, por ejemplo. What is that country gonna be, Emmy? Entonces, en este caso, ¿qué país sería para ti, Ammy? Is that Belgium? ¿Acaso sería Bélgica? No, India. No, you don't know yet. No yet. India, she said. India, okay, Yeah. right. Okay, if that is India, then you probably need to make sure that you have enough supply. In this sense, if you have a lot of money, wherever you stay in the world, it's gonna be not a painful one.
Entonces, en este caso, si escogieras India, pues necesitas suficiente equipo para llevar contigo, suficiente dinero para que justamente puedes aprovechar tu estadía allá. But in afterlife, we can't use money. You can't use Colombia pesos, or you can't use US dollars. You need to accumulate what we call peace energy. And this peace energy is the only currency or the only thing that you can take with you in the afterlife. Entonces, por supuesto, si hablamos de la vida después de la muerte, ahí las monedas como el peso colombiano o el dólar americano, pues no te sirven porque no puedes llevarlos contigo. En realidad, la moneda de la vida después de la muerte es la energía de paz que vas acumulando durante tu vida. So for Buddhists to prepare for the afterlife in the sky level, we need to have a lot of peace energy. Entonces, para nosotros budistas, para prepararnos para la vida después de la muerte en el cielo, necesitamos acumular mucha energía de paz. And again, we are not afraid of dying. We are afraid of being born again because there are so many existences, like maybe you have to repeat your life as like this for thousands of times, for 10,000s of times, or for millions of times. For us, we don't want that anymore. Y vuelvo a repetir que no tenemos miedo a la muerte, sino miedo a volver a nacer, porque puede suceder que tenemos que repetir esta vida en esta forma, y no solo una vez, sino 10,000 o 100,000 o 1,000,000 de veces. Y eso es lo que realmente queremos evitar. We also need to make sure that the amount of merit that we will take with us on a very long journey until the end of it is going to be enough. And that's why the chance of being or living, the chance of living as human being is very important, because it's the only realm that you can work and cultivate this currency or the merit or the peace energy. Entonces, procuramos de justamente acumular altos niveles de mérito, porque esa es la única moneda que nos va a servir para que nos alcance en toda la vida después de la muerte. En realidad tenemos que aprovechar esta vida encarnados como seres humanos, porque es la única encarnación, es el único reino en el cual somos capaces de acumular el beneficio de este mérito que es la paz interior. It's like you've been working so hard to get money for your pensions in maybe the last years of your life, but now the COVID-19 and people cannot work the same way anymore. People will feel frustrated because they lose a chance of getting more money. Se podría comparar con los ahorros para la pensión al final, después de una vida profesional, y ahora puede ser que con la situación del COVID las personas se sienten un poco frustradas porque no pueden ahorrar lo suficiente para su pensión después de su vida profesional. So for us, dying means losing the chance of earning more merit, earning more peace energy. Entonces, para nosotros, morir significa perder la oportunidad de ganar más mérito. So we're not afraid of dying, but we are afraid of dying young because we want to have more chance. Entonces, no tenemos miedo a morir, pero sí tenemos algo de miedo de morir jóvenes, porque perdemos la oportunidad de acumular más mérito. Because no one can escape death anyway. Everybody dies. Porque nadie puede escapar la muerte, todos morimos. Ok, tengo dos preguntas que me surgen. Una pregunta es, primero, ¿cómo podemos cultivar esa energía de paz? Y la segunda pregunta, antes de que se me olvide, la segunda pregunta primero, the first question is, how can we cultivate this peace energy? Yeah.
Normally, we can cultivate peace energies in basically 3 ways. First is to share with other people. Whenever you give to other people, you are killing what is called a virus of the mind. And this virus is greed or craving, because it's typical that we need to have what we need to use. But sometimes for some people, they have more than they need to use. And the more they keep with themselves, the better the greed or the craving can control the mind. Hay 3 formas de cultivar la energía de paz. La primera es compartir con otros, dar, ser generoso con otros. Y este acto es lo que ayuda a matar uno de los virus de la mente, llamado el apego o el deseo. Porque si más bien estamos todo el tiempo buscando de no compartir lo que tenemos con los demás, estamos ayudándole más a este virus a florecer en nuestra mente y tener más deseo y apego. So in this sense, your mind is the producers of the peace energy, but it can't produce you the peace energy because it's been controlled or maybe manipulated by the amount of viruses in the mind. Entonces, visto así, es la mente que produce la energía de paz, pero al mismo tiempo no es tan sencillo porque la mente o la capacidad de la mente de producir esta energía se ve afectada por diferentes viruses de la mente. For example, if someone asks me, can you give me $1,000 US? And if I have 10,000, but I refuse to give 1,000, that is when already the craving in the mind started to control me. Entonces, por ejemplo, si alguien me preguntara, me pidiera $1,000 y si yo tuviera $10,000 y no quiero darle estos $1,000, ahí es donde estamos nutriendo esa sensación de apego en la mente. You might be, wow, but what if someone asks me all the time, can you give me $1,000? Do I need to give them the whole time? Pero diciendo esto, si entonces todo el tiempo hay personas pidiéndome $1,000, entonces tengo que estar dando todo el tiempo $1,000, ¿cómo funciona? Not necessary, but if you don't give without any reason, it's like you have a lot, but you never give. Or you don't give at all in your life, you never give to anyone because you're afraid of the stuff that you have is gonna like disappear or completely gone, and that is when you being controlled by the craving or the greed, and that's when you don't have the peace energy from giving. No necesariamente, pues de hecho se trata cuando tenemos mucho en la vida y nunca estamos dispuestos a compartir con los demás, nunca estamos dispuestos a dar, a ayudar. Es ahí en este caso que decimos que la mente está controlada por ese virus del apego, del deseo. Y eso nos inhibe, nos limita en nuestra capacidad de producir energía de paz. I think there are some people like this in your neighborhood, right, Amy? That they always share, they always give you something. Hey, this is my cookie, this is my cooking. And these people, they have very nice energy to be around with. And some people who are always stinky or greedy, never give you anything, never share anything to you, or maybe doesn't have generosity at all. You feel that these kind of people, they have more or less negative energy and you don't want to get close to or be around with.
Probablemente, Ammy, en tu barrio has visto a personas que todo el tiempo están repartiendo, están dando, están compartiendo la comida que preparan en casa, por ejemplo, y pues percibes que ellos emanan una energía muy agradable y te gusta estar en su compañía. Y por otro lado, hay otras personas que quizás tú sabes que tienen mucho, pero nunca comparten, nunca regalen nada. Entonces ahí también sientes que emanan una energía un poco más negativa y en realidad no te gusta estar cerca de ellos. As a result, we say that giving is the primary source of the peace energy. Y es por eso que decimos que regalar, dar, es la fuente principal de energía positiva. And this is the first thing that we do in the morning. It's like we have the culture of giving. Monks will depend on food that people will give to us. And people, they have a chance of making merit from this act of generosity. Y esto en nuestra cultura es algo habitual al comenzar el día, pues los monjes dependen de las otras personas para recibir su comida, entonces así nosotros ofrecemos a la gente la oportunidad de demostrar su generosidad y dar desde el comienzo de la mañana. Surprisingly, these people are not the richest one in the world. They probably earn like sometimes $30, $20 a day, but they already give 1/3 or 1/4 of what they earn to other people daily. Quizás te sorprendería, pero estas son personas, no son las personas más ricas del mundo, al contrario, pues quizás podrían ganar entre 20, $30 diarios, pero ya así ellos regalan, dan una tercera o una cuarta parte de lo que ganan y lo reparten. Even though these people will never become rich in their whole life at all, but we say that they're going to have a better afterlife than those millionaires or billionaires who are very greedy and never given anything to anyone. Pero incluso siendo así, nosotros decimos que ellos van a tener una mayor probabilidad de tener una vida después de la muerte mucho más agradable que, por ejemplo, estos millonarios que tienen mucho dinero, pero son muy ávaros y nunca comparten con los demás. Let's come back to number 2. Number 2 is self-control. Pues volvemos a nuestra lista, vamos al número 2, que es el autocontrol. When someone says something or do something that you're not happy with, you don't like, maybe you get a little bit irritated or angry. That is when your mind is being controlled by anger. And that's when the mind cannot give you the peace energy. Entonces puede suceder que alguien dice o hace alguna cosa que no te agrada y entonces ahí es donde podemos reaccionar de una manera quizás rabiosa y nos damos cuenta que no tenemos este autocontrol, que nuestra mente está controlada por la rabia. Let me ask you one question. When you get angry at someone, is your mind staying with yourself or with the person that you want to punch their face? Déjame preguntarte algo. Cuando te enojas con alguien, ¿tu mente está contigo mismo o en la persona a quien le quieres regalar un puño en su cara? Yeah, with the other Well, person, yes. With the other person, right? You've been thinking with the other person the whole time, like, why are you doing this to me? And what am I doing wrong? Or why are you so cruel or something like that? That is when your mind is outside of yourself. When your mind is outside of yourself, it cannot produce the peace energy. No, ¿cierto? Está con la otra persona. Y pues todo el tiempo la mente está pensando en esa otra persona, por qué está haciendo, diciendo esto, por qué me hace enojar. Y cuando la mente está todo el tiempo afuera, ¿sí? Es cuando no nos permite cultivar esa energía de paz dentro de nosotros. And the last one, meditation. Y el último punto, la meditación. Because meditation cleans the mind. Porque la meditación limpia la mente. And the last virus that
actually controls the mind is called delusions or delusions or ignorance. Y eso porque el último virus de la mente se llama la delusión o la ignorancia. They're a little bit different, but delusion means that you misunderstand that right is wrong, wrong is right, good is bad, bad is good, and should is should not is should. Pues en realidad son un poco diferentes. La delusión se refiere cuando consideramos algo correcto cuando no lo es y cuando consideramos algo no correcto cuando sí lo es. Cuando decimos que algo es bueno en vez de malo, mientras que es malo, o que decimos que algo es malo mientras que es bueno. It's like you wear sunglasses and everything seems to be very dark. And when someone says to you that it's so bright, you say, no, it's not bright, it's so dark. There's nothing wrong with the light. There's nothing wrong with the sun. But what is wrong is how you are wearing the sunglasses. Es como si tuvieras unas gafas de sol puestas que son muy oscuras y de repente alguien te dice, mira qué luminoso el día. Y tú dices, no, pues está muy oscuro. El problema no es que el día no esté luminoso, sino el problema está en el hecho que tienes gafas muy oscuras puestas. Somehow meditation helps us return the quality of the mind so that we make sure we are going to have a clear vision and have an accurate seeing. And that's why meditation also gives us peace energy. Entonces la meditación va a ayudar en la claridad de la mente, a tener una visión muy clara y eso también nos va a generar energía de paz. But to make a long story short, whenever your mind stays within you, you have peace energy. Whenever it stays outside of yourself, you lose the peace energy. De hecho, podríamos resumirlo así. Siempre cuando tu mente esté dentro de ti mismo, estás cultivando energía de paz. Cada vez que tu mente se encuentre afuera, es cuando estás perdiendo energía de paz. It's like you see a car, maybe you see a ring or diamond, and you want that thing so badly. Your mind is not with yourself, but your mind is going to be with the car, the ring, the luxury stuff, or maybe some other people's business. Es como cuando ves a un carro o un anillo o un diamante, entonces tu mente no está contigo, sino está con este objeto, con este carro, con ese anillo, con ese objeto lujoso, y ahí está pensando todo el tiempo afuera. Or when you get angry at someone and your mind is with the person, you lose the peace energy. If you can keep your mind within yourself, you have more peace energy. Entonces, cuando, por ejemplo, te enojas con alguien, tu mente va a estar con esa persona y no contigo mismo. Entonces, en realidad estás perdiendo en este momento energía de paz. But delusion is a little bit harder to explain. En realidad, la delusión es un poco más complicado para explicar. And one biggest delusion is actually the misunderstanding that the happiness in the present life or in the earth level is more important than the other levels. Y en realidad, por ejemplo, podemos tener una delusión considerando que la felicidad en la tierra es mucho más importante que la felicidad en los otros niveles. Esta es la delusión más grande. This is what people usually do. They want to be the richest man at the moment, and they don't know at all about what's going to happen after they die. Y eso es lo que vemos muy a menudo, que personas quieren ser las más ricas y no se preocupan por lo que va a suceder después de su muerte. I call the biggest delusion. That's because, normally we consider happiness from what people have. So it means monks who earn nothing, who have no money or no belongings, it's going to be the poorest one. Y eso lo llama la delusión más grande porque en esta lógica las personas que no tienen nada
pues tampoco tienen mucha felicidad y nosotros los monjes, pues justamente no tenemos nada, entonces seríamos considerados los más pobres, los más infelices. And the billionaires or the millionaires, those people with a lot more money should be happier. Y en esa lógica los millonarios deberían ser mucho más felices que ellos. And that's why we say the world is full of illusions, because this may be the other way around. Y por eso decimos que el mundo está lleno de delusiones, porque quizás la lógica es invertida. Thank you. Nosotros quedamos. Para los budistas es normal hablar de la muerte, está ahí, es parte del proceso. Pero para el resto del mundo es muy difícil, evitamos hablar de la muerte. ¿Por qué la evitamos? ¿Por qué la evitamos y cuáles son los beneficios de aceptar o de estar conscientes de la muerte? There are two questions. The first one is for Buddhist people, is maybe more it's easy to talk about death, and we are talking about death. But for the most people in the world, it's very difficult. That the question is why we avoid to talk and to recognize the death as part of our life. Mm-hmm. The Buddha said that for most people, they are usually drunk without even consuming any alcohol. El Buda dijo, en realidad la mayoría de las personas están ebrias y eso sin haber tomado una gota de alcohol. Being drunk means that you lose your consciousness and your sense of understanding things correctly, right? Estar ebrio significa perder la conciencia y perder la habilidad de ver las cosas tal y como son, ¿cierto? There are three things that people are usually getting drunk with. Hay tres cosas que hacen, que emborrachan a las personas, que hacen que se vuelven ebrios. First, that they will kind of misunderstand that they're going to be young forever. El primero es que hay un malentendido pensando que vamos a ser jóvenes durante toda la vida. I think according to some research or some news that I read recently, they say that even people these days, 30 years old, 40 years old, 45 years old, they still think that they are young. En las noticias salió una investigación que decía que incluso personas que tienen 30, 40, 45 años, hoy en día siguen considerándose jóvenes. And they refuse to act or to do what they need to do, or they still think, oh, let's have fun first, or maybe let's spend a life, carve them, seize the days, or something like that. Y se niegan a asumir sus responsabilidades y más bien prefieren a divertirse, a disfrutar del día, carpe diem, como dicen. And this is a little problem with younger people because they refuse to look at reality. Y este es el problema que los jóvenes enfrentan porque se niegan a confrontarse con la realidad. Actually, for younger people and adults, what's the difference? Adults, they actually have responsibility and being able to do what they don't want to do, right? Pues de hecho, ¿cuál es la diferencia entre jóvenes y adultos? Pues podríamos decir que los adultos tienen que asumir responsabilidades que implican hacer cosas que quizás no les gusta hacer. Second, most people misunderstand, and as I said, that they're getting drunk with the belief that they're going to be healthy forever. Muchas personas también malentienden, o mejor dicho, se emborrachan con el pensamiento que van a estar sanos durante toda su vida. But in fact, we started to deteriorate, maybe even
after we were born into the world, we start to deteriorate on the first day. Pero en realidad nuestro deterioro físico comienza, pues podríamos decir, desde el día que nacimos. And the third one, people are getting drunk because they think that they're going to live for long. They're going to live to 100 years or they're going to live to many years from now. Y en tercer lugar, la gente se emborracha pensando que van a tener una vida muy larga, que van a vivir durante 100 años o pues digamos muchos años más que hoy en día. If most people can break through these delusions or getting their conscious again and not getting drunk because of these false beliefs, then they will come back to prepare for their death better. Entonces, las personas que logran romper con estas delusiones, pues van a estar en mejor medida de prepararse para la muerte. Because they already have beaten one delusion that they don't know that they don't know. Porque ya rompieron con una delusión y es que no saben lo que no saben. For most people, they don't know that they don't know. But if you are awake from being drunk with the three things that I said earlier, then you know that you don't know. Perdón, me equivoqué en la traducción. Es que saben que no saben. La mayoría de las personas no saben que no saben, pero cuando ya rompiste con estas tres grandes delusiones, pues ya sabes que no sabes. And that's how you're going to be able to find more truth and also understand more what to do in life to prepare for the death. Y es así que vas a lograr entender mejor la verdad y saber qué es lo que corresponde hacer para prepararse para la muerte. When we said about the art or the truth, we actually talked about the truth of life, the truth of the world, and the truth of even afterlife as well. Cuando hablamos de la verdad, hablamos sobre la verdad de la vida, sobre la verdad de la muerte y la vida después de la muerte. What is there after life, after this life? What I'm going to find after this life? Basically, this is a very interesting question. And for most people, actually, they would say, yeah, afterlife, they look like what described in books or maybe like the spiritual teachers, they say something like this and like that. This is what normally people will talk about. ¿Qué voy a encontrar después de la muerte? Pues por lo general las personas creen que van a encontrar después de la muerte algo que han leído en los libros o algo que sus maestros espirituales le han enseñado. But for Buddhists, or maybe for even my masters, I like to mention one lady. She's called a Master Nun. She was a nun, and actually she got asked these questions. Pero para nosotros budistas, o quizás más específicamente para mis maestros, y en particular me gustaría referirme a una maestra hermana mía, ella solía responder a esta pregunta de la siguiente manera. And her answers were so simple. There are heaven and hells. I have been there. If you are interested, I will show you how to go there alive. Y su respuesta fue muy sencilla. Existen cielos e infiernos, y si te interesa conocerlos, pues yo te mostraré cómo conocerlos en vida. So basically, if you're interested, by learning to do more meditation, you can maybe pay a visit to those realms alive, and then you can choose better what your destination is going to be. Entonces, si te interesa conocerlos, yo te puedo enseñar a través de la meditación a conocerlos en vida, cómo son los cielos y los infiernos, y así tú podrás elegir
en qué reino te gustaría terminar después de la muerte. Oh, I don't like the first heaven, the first level of the heaven. I probably prefer to go to the second or maybe to the third. Ah, bueno, quizás no me guste el primer nivel del cielo, entonces preferiría irme al segundo o el tercer nivel del cielo. You can choose if you already have studied before. Tú puedes escoger cuando hayas estudiado antes. But for most people, because they don't know, they're afraid of what they're going to be, where they're going to be. Pero para la mayoría de las personas no es así porque tienen miedo de dónde van a terminar. Okay, so basically, the knowledge of life after death can also be studied when you meditate. Entonces, el conocimiento sobre la vida después de la muerte se puede conocer a través de la meditación. But what we can say shortly, if there are fortunate realms or the realms that probably is better than unfortunate realms. Pero lo que podemos decir es que existen reinos más afortunados que otros. For fortunate realms, that's when you are going to be having probably a good afterlife. And for unfortunate realms, that's considered like punishment from your bad karmas. En los reinos afortunados, probablemente vas a tener una vida agradable después de la muerte. Pero en los reinos menos afortunados, es probable que vas a vivirlos como un punishment, como un castigo, como un cierto de castigo. For most people, they say, yeah, heaven and hell are stupid things that probably were invented to threaten people so that they don't do bad things and they do good things. Mucha gente dice que eso de lo de los cielos y el infierno, eso fue inventado para evitar que la gente hiciera malas cosas y más bien se enfocara en hacer buenas cosas. But we have our limitations to understand the reality of life. Pero tenemos estas limitantes para entender la verdad sobre la vida. For example, 200 years ago, if someone would tell you who lived 200 years ago that one day there will be pieces of iron flying in the sky, you wouldn't believe. Pues imagínate que hace 200 años alguien te hubiera dicho que en 200 años volarían pedazos de metal en el cielo, no lo hubieras creído. In the same way, if I would say to you today that in the past, many hundred years ago, maybe thousands of years ago, people can fly without using airplane, you wouldn't believe. Y de la misma manera, si yo te dijera que hace cientos, miles de años la gente era capaz de volar sin aviones, tampoco me creerías. So what people are saying today, yeah, people in the past, they're stupid. They thought like heaven and hell exist. If we think the other way around, maybe they had much more purer minds. Pues de la misma manera, si decimos de estas personas que vivieron en el pasado, que dijeron que el cielo y el infierno existen, y pues consideramos que eso no es cierto, pues quizás deberíamos reconsiderarlo, porque puede ser que ellos en realidad tuvieran una mente mucho más clara. And they had more spiritual prosperity than material prosperity than what we have today. Today we have more material prosperity and not spiritual prosperity anymore. Y quizás ellos tenían mucha más prosperidad espiritual más que prosperidad material, mientras que quizás hoy en día nosotros tenemos mucho más prosperidad material que prosperidad espiritual. And that's why you answer, yeah, I want to go to India, because now you are searching for that spiritual prosperity. Y quizás por eso tú respondiste antes a mi pregunta que te gustaría viajar y vivir en India, porque estás en búsqueda de esa prosperidad espiritual. That's true. Es cierto, Lompillón, ¿en qué reino estamos? In which realm we are now? We are in one of the 31 realms. It's called human world.
¿En qué reino estamos? Pues estamos en el reino humano, es uno de los 31 reinos y se llama el reino humano. It's one of the destinations as well, and this is considered to be a very fortunate realm, because in this realm is the only realm that we can work. Este es justamente uno de los reinos y es considerado un reino afortunado porque nos permite de trabajar. And it means that if you go to the next realm after life, then you only need to depend on your pension. You cannot work anymore. Porque esto quiere decir que si vamos a otro reino después de esta vida, entonces lo único que podemos hacer es depender de nuestra pensión. Ya no hay forma de trabajar. So work hard while you still can. Entonces trabaja duro mientras que puedas. La pensión es nuestro dharma. The pension is the dharma. The pension is the peace energy from doing good karma, yes. Sí, la pensión es la energía de paz de tu karma positivo. So the human state is the opportunity to recall maybe more dharma for the afterlife. Yes, yes, definitely. El estado, el ser humano es lo que nos permite de acumular karma positiva para la vida después de la muerte. It's not probably easy to illustrate the heaven and hell realms because we can't see that with our own eyes. But there's one realm that you can see them with your own eyes. That's the animal realms. Es muy difícil explicar qué son estos otros reinos porque no logramos percibirlos con nuestros ojos. Pero hay otro reino, que es el reino de los animales, que también somos capaces de percibirlo. If you ask an animal to give you food or to do something good, they probably, most of them, I would say most of them, will not going to be able to understand you. Si tú le pidieras a un animal que te diera algo, que hiciera un buen acto, pues lo más probable es que no te va a entender. For example, animals, they have lower self-control. Por ejemplo, los animales tienen un autocontrol mucho más bajo. They mate on season. Ellos copulan cuando quieran. They will try to get food whenever they get hungry. Van a intentar procurar alimento cada vez que sientan hambre. Or they will try to bark or boo whenever they get angry. Y van a ladrar o van a emitir sonidos cada vez que se enojan. So as a result, this is how they are different than human realm. En conclusión, es así que son diferentes, ¿no?, de el reino humano. So we have one joke, one funny saying that if you can't control yourself, you're not different than animals. Tenemos una especie de broma y decimos que cuando no eres capaz de controlarte, en realidad no eres diferente que un animal. So just for the conclusion, thank you. I have a last question. Is Yes. As human beings, we are living with other realms now, maybe visible, invisible people or beings, or yeah. Okay. Yes. We call the first fortunate realm, or the first heaven, actually. Es posible que ahora en esta encarnación humana estamos conviviendo con otros seres de otros reinos, y Luang responde, sí, de hecho estos son del primer reino más allá del humano. And the first level of hell, there are also overlapping space on earth. Y también el primer nivel del infierno, tanto como el primer nivel del cielo,
tiene un overlap. Overlapping? Coinciden con el mismo espacio que el espacio humano. Yes. So people who already passed away, if they don't have enough peace energy to go to the highest place, they're gonna be around. Maybe they're gonna live around your neighborhood, but you can't see them. Entonces, personas que quizás no lograron acumular suficiente energía de paz para llegar a reinos mucho más superiores, sino terminaron en el primer nivel del cielo, entonces es posible que aún siguen ahí, si bien no los puedes ver, pero puede ser que están ahí ambulando en tu barrio. Basically, they have everything that they needed, like they have the food, they have kind of that money to use, but not much, but sufficient. De hecho, tienen todo lo que necesitan, tienen ahí alimento, tienen algo de dinero, pues no mucho, pero lo necesario para lo que necesitan. But there are the unfortunate realms as well. Those people, they didn't have things to eat. They actually feeling hungry the whole time because they didn't actually do a good karma, so they didn't have food after life. And that's sometimes they're gonna scream, and probably you're gonna hear the scream like from these beings invisibly. Las personas que terminan en reinos menos afortunados, ellos, por ejemplo, van a estar en carencia, van a sentir mucha hambre porque justamente no lograron acumular lo suficientemente energía positiva. Entonces, puede suceder que a veces tienen tanta hambre que terminan gritando y incluso nosotros a veces escuchamos estos gritos. We call these beings hungry ghosts. Estos seres, a estos entes, nosotros le llamamos las fantasmas hambrientes. You've probably seen like this before, like, you know, in pop culture, in movies, or maybe in novels, that there are two kinds of souls. The one that they are like angels, or they are having good life. And the other ones who are hungry, who wanders, who are sad the whole time. So yeah, these are two that actually their dimension coincide with our human world. Y quizás pues lo han visto, escuchado, leído en su cultura popular, en películas, en novelas, ¿no? Que existen estas almas que suelen tener vidas muy alegres, muy agradables, y otras que por ahí andan ambulando, tienen hambre, están todo el tiempo tristes, ¿no? Entonces, este dos tipos de seres comparten el mismo reino, o sea, el espacio del reino, de su reino, coincide con el nuestro. And actually, both of them, they likely, or they like to make some little noises to us to hear them. Y pues a veces ellos emiten sonidos por aburrimiento para que nosotros también logramos escucharlos. Actually, they might do that because of 2 or 3 reasons. Entonces lo pueden estar haciendo por 2 o 3 motivos. First, they want to tease you. Primero, pues quieren make fun, like to make fun of you. Quieren pasar un buen rato contigo, quieren, sí. Yes. Second, they want to scare you and tell that don't come to this place. This is my perimeter. Don't come close. Entonces, el primero es como más de broma, el otro es como para asustarte, para decir, no vengas a ese lugar, no vengas aquí. And third, they're saying to you that, please give me peace energy. I'm hungry. I don't have food to eat. Send me peace energy. Y el tercer motivo puede ser como un pedido, una solicitud de enviar energía de paz, porque estoy hambriente, tengo hambre, por favor, mándame energía de paz. Yes.
And how can we help those people? And maybe share information or, yeah. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas? Because you can't send them. I promise. Sorry. Right. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas o a estos seres? ¿Y Yes. cómo podríamos intercambiar información? Como última pregunta para cerrar con Long Pigeon. You still ask me these questions, Yes. right? It's the same question. It's the same Okay. question. Actually, you can help them by sending them peace energy. Entonces podemos ayudarlos enviándoles energía de paz. And this is what we do in meditation the whole time. We actually give peace energy to people who pass away. Y esto es lo que hacemos durante la meditación todo el tiempo. Estamos enviando energía de paz a todos los seres que ya fallecieron. There are two groups that we are giving, people that we know and anyone. Hay dos tipos de grupos a quienes solemos compartir esta energía, los que conocemos y los que no conocemos. And when I say people, it means people who pass away, or for anyone, any beings. Y cuando me refiero a ellos, pueden ser personas o pueden ser cualquier tipo de ente. And this is how we get connect with people who pass away. And if you do that regularly, you probably won't hear those noises anymore because they're not coming to you to ask for it, because you've been sharing to them daily. Entonces, esta es la forma que tenemos para conectarnos con las personas que ya fallecieron, y si les enviamos regularmente esta energía de paz diariamente, entonces no vamos a escuchar sus gritos porque ya están satisfechos. But sometimes they will come, Pero igual like animals who will try to beg for food anyway. Igual a veces hay estos entes que siguen ahí pidiéndote comida. But the thing is, you're not going to be afraid anymore. Pero First, you know that they're not going to harm your life. Pero por lo menos ya no vas a tener miedo porque sabes que no te van a causar daño a tu vida. This is the opposite of the movie. Ese es lo contrario que en una película. That we are afraid of dead people. Que tenemos miedo de las personas muertas. But in reality, dead people are afraid of us. Pero en realidad son las personas muertas que nos tienen miedo a nosotros. Because what we do in the human world, they have stronger effect to the whole realms and the whole dimensions. Porque lo que hacemos en el reino humano tiene un efecto mucho más poderoso en otros reinos. Thank you, Long Pigeon. Muchas gracias. You're welcome. John, y las personas que vieron este video, los invito a compartir. Thank you so much, Thank you, Long Long Pigeon, Pigeon. and to all the people who have been watching this video. Thank you also for sharing this with more people. Yes. And for your time, of course. Gracias. You're welcome. I would like to show an event I have very soon. It's called the Light of Peace ceremony. Okay. On the 26th of February in the temple, we're gonna have this candle lighting. And usually people will attend from all over the world. But because this year, the situation from the COVID-19, people have to attend online. Me gustaría compartir con ustedes sobre un evento que se va a desarrollar el 26 de febrero en nuestro templo. Normalmente a este evento donde vamos a iluminar una vela, vienen personas de todo el mundo, pero obviamente ahora por motivos del crisis del COVID no es posible y todas las personas deben de conectarse en línea para poder asistir. But this also implies that you can also attend online too. Pero esto, de hecho, tiene como ventaja que ahora tú también puedes participar en línea.
what you have to do is to book the place, because we actually have it with Zoom, so they're going to be limited place. Entonces, para poder participar, pedimos que te registres para reservar tu espacio, porque la transmisión será por Zoom y hay un cierto número de cupos limitados. So if you're interested, I'm going to give you an Eventbrite link. So you just go there and fill in your name, and also this is going to make sure that you get the place. Entonces, si te interesa, yo les voy a contar para registrarse en Eventbrite, así pueden asegurar su cupo para participar a este evento. The candlelight is very special way as well to cultivate peace energy and share the peace energy to people who pass away, who are sick, or who are in stress or having depression. So I like to invite all of you to join. I think if there are a lot of interest from people from Latin America, there gonna be translations as well. And this is going to be a great inspiration and a great way that you can connect with the peace energy from within. Va a ser una gran inspiración y les va a permitir realmente conectarse con la paz dentro de ustedes. And you can see from the pictures that people they go there from all over the place, all over corners of the world to meditate and to brighten their mind first and to light up their inner light before lighting the candles. Y como pueden ver en las imágenes, personas de todo el mundo suelen reunirse para encender la luz dentro de ellos mismos, para encender la llama antes de encender la llama. So this symbolizes the light of hope, that even though the world is facing a pandemic at the moment, but there are still some light of hope. And when we light our inner light, we are actually contributing to the brightness in the darkest night. Y esto es como encender una llama de esperanza, sobre todo en estos tiempos de crisis, de dificultad. Encender esta llama interior nos ayuda también a convertirnos en una fuente de esperanza, incluso en la noche más oscura. Well, the only thing for people from Colombia, for Latin American people, then it's gonna be in your morning. Maybe you have to wake up at 6 a.m. To join. Lo único es que en vez de ser por la noche para ustedes allá en Colombia, van a tener que levantarse a las 6 de la mañana. It's just once a year, right? Why not? Pero es una vez al año. So if you are interested, this is the link. magapusha.eventbrite.co.uk. Y también aquí en la pantalla. Ese es el enlace magapuja.eventbrite.co.uk. Right, so this is what I like to share with you all today, and I hope to see you again, and maybe in this candlelight ceremony, and I will be there to host the event. Eso fue lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco mucho y pues espero volver a verlos pronto, incluso en la ceremonia que yo también estaré facilitando. Wonderful, Luang Beyond. Thank you. Of course. You're welcome. Thank You're you. welcome. ขอบคุณครับขอบคุณยอน เจริญพร Okay, so